Ahora vamos a tener una charla de 15 minutos. Va a ser impartida por Sebastián Zapata, ENAO, y está como coautora Mónica Betancourt. Ambos son de Agrosavia, Colombia. Él es un estudiante de doctorado, tiene una maestría en recursos minerales de la Universidad Nacional de Colombia. El tema va a ser biocontrol de Bacillus sobre Fusarium oxysporum. Adelante. Aquí. Bueno, muy buenos días para todos. Mi nombre es Sebastián Zapata. Yo soy el director del Centro de Investigaciones del Banano, CENIBanano, adscrito a Augura en Colombia. El día de hoy vamos a hablar entonces de un trabajo que hemos realizado sobre un desarrollo de biocontrol de Fusarium, en este caso Fusarium raza 1 como modelo ante raza 4. Es un trabajo realizado en conjunto con la Universidad de AFIT, con la profesora Valesca Villegas y con la Universidad Nacional, la profesora Liliana Hoyos. Como introducción yo quisiera basarme simplemente en esta gráfica que hemos visto en los diferentes escenarios de control de Fusarium y creo que es el panorama en el que están los diferentes países y diferentes zonas en cada una de nuestras regiones. Tenemos como base fundamental la exclusión en los países donde no tenemos presencia del hongo y es en lo que venimos trabajando fuertemente también en las regiones como por ejemplo el Urabá antioqueño, donde hasta el momento no hemos tenido ninguna inclusión en Colombia. Pero también a partir de que se da esa primera inclusión, hemos trabajado fuerte en la contención y es el manejo y el ejemplo que le ha dado Colombia a la contención de este patógeno. Sin embargo, hay otros puntos donde cuando el hongo tiene una baja prevalencia en el suelo, se debe integrar o se debe generar un manejo integrado de los suelos. Hoy lo hemos venido viendo también en Colombia, cómo cada vez más va tomando partido el control biológico dentro de lo que ha sido ese manejo integrado de la enfermedad. Y tenemos un último contexto donde cuando existe una alta prevalencia del hongo, necesariamente tenemos que hablar de variedades resistentes, que hoy en día no las tenemos a la mano, tenemos una serie de variedades tolerantes que también se deben de acompañar de este control biológico. En este sentido, Augura tuvo una mirada futurista desde el 2007-2008 y en asociación con la Universidad de AFIT empezó a trabajar todo un tema de microorganismos. Hoy en día nosotros tenemos más de 2000 microorganismos aislados de plantaciones bananeras y que vienen siendo la fuente del desarrollo de nuevas investigaciones y de nuevos bioinsumos. Tenemos 1500 bacterias aisladas de la filosfera y la rizosfera de banano y tenemos una colección de 500 endófitos de diferentes especies y tipos de microorganismos que han sido aislados del pseudotallo, del cormo y de las raíces. ¿Qué ha hecho Augura y CENIBanano con estos microorganismos? Hoy en día se tienen dos desarrollos, digámoslo, muy avanzados. Uno es un biofungicida para el control de cigatoca negra, biofungicida a partir de Bacillus tequilensis, que hoy en día ya cuenta con patente en Colombia, Ecuador y la semana anterior generamos nuestra patente en Costa Rica y que acaba de ser licenciado con una empresa en Colombia, Forbio, y ahí me remito a las palabras del doctor Mauricio, porque le estamos poniendo un acelerador para que finalmente estos productos le lleguen al productor, le lleguen a nuestros bananeros y puedan ser utilizados dentro de su programa de manejo. Pero también tenemos un biofertilizante a partir de Bacillus subtilis que tiene patente en Estados Unidos y en Colombia y que va a ser también una fuente y le vamos a poner todo nuestro proceso de desarrollo para que esté lo más pronto posible disponible para el productor. En ese sentido, nosotros en el 2017 nos planteamos un reto
y era a partir de esa colección mirar qué microorganismos antagonistas podíamos encontrar para desarrollar una estrategia de biocontrol en Fusarium raza 1 como modelo de control a Fusarium raza 4. De allí se desprendieron una serie de objetivos específicos. El primero entonces fue de ese universo de microorganismos encontrar cuál podría ser potencial a nivel in vitro. Para ello hicimos una prueba de tamizaje con alrededor de 314 microorganismos. Luego de esa prueba inicial de tamizaje generamos unas pruebas de anillo individual donde se siembra la bacteria alrededor del hongo, en este caso Fusarium raza 1, que venía proveniente de una plantación de banano manzano. ¿Y qué encontramos? Encontramos alrededor de 25 bacterias que tenían un alto potencial. Esas bacterias en un 60% pertenecían a los firmicutes, teníamos algunas proteobacterias y algunas actinobacterias. Cuando analizamos los resultados a nivel cuantitativo, entonces encontramos diferentes géneros que podrían estarnos ayudando en ese tema de la inhibición, desde Burkholderia, Bacillus amyloliquefaciens, Pseudomonas coriensis y algunos otros bacilos. Acá tenemos también algunas imágenes del efecto que causan cada una de estas bacterias sobre Fusarium raza 1, que se basa en el hinchamiento, por ejemplo, de algunas hifas, en la ruptura de esas hifas. A partir de estos resultados, lo que hicimos fue entender cuál era el mecanismo de acción que cada una de esas bacterias estaban generando sobre el hongo. ¿Con qué? Con dos pruebas básicas. El primero, evaluar los sobrenadantes libres de células, o sea, todas esas sustancias que se producen en los medios líquidos después del crecimiento de las bacterias, pero también visualizar si algunos compuestos volátiles podrían tener algún efecto sobre el hongo. En este sentido, montamos unas pruebas en las cuales evaluamos diferentes medios de cultivo, como el TSB, el MOLP, que es un medio modificado para la generación de lipopéptidos, principalmente en el género Bacillus, el LB y el PDB. Estos medios de cultivo los probamos a diferentes tiempos de cultivo y posteriormente también hicimos algunas pruebas de liofilización para concentrar mucho más esos activos que pueden estar presentes dentro de estas formulaciones. Todo esto lo hicimos en cajas de lisa en las cuales colocábamos un medio de cultivo para proporcionar un buen crecimiento del hongo, colocábamos nuestros sobrenadantes libres de células de cada una de las bacterias y 25 microlitros de una mezcla de micro y macroconidias de Fusarium. Como blanco teníamos obviamente el crecimiento del hongo y, como hongo, tratamiento control, y como blanco teníamos simplemente el medio de cultivo. ¿Qué encontramos entonces allí? Y este es un punto muy importante. Cada microorganismo no es bueno o mal controlador, y no solamente hablando de Fusarium, sino en qué patosistema lo estemos evaluando, sino que debemos conocerlo muy bien y proporcionarle todos los medios, en este caso un buen medio de cultivo, un medio de cultivo optimizado para generar una mejor actividad antagonista. Entonces miren cómo el primer Bacillus, que es el Bacillus que hace parte de esta investigación, en el medio de cultivo TSB tenía un 18% de inhibición, pero en el medio de cultivo MOLP generaba un 100% de la inhibición de Fusarium. Entonces, ¿cómo nosotros logramos con este medio de cultivo optimizar y generar una mayor cantidad de lipopéptidos para que se diera un efectivo control? De igual forma, pasó con la bacteria Burkholderia, que con los dos medios iniciales no tuvo ningún tipo de inhibición, pero cuando se colocaba en el medio LB tenía hasta un 56% de control. Posteriormente, cuando liofilizábamos y concentrábamos esos activos que estaban en los sobrenadantes libres de células que encontramos, nuestro Bacillus sp, la 959, continuaba con muy buena eficiencia
Y por ejemplo, temas como Burkholderia lográbamos mejorar un poco más concentrando esos activos para poder inhibir a Fusarium. Posteriormente entonces hicimos la prueba de los compuestos volátiles. Eso es una prueba muy sencilla donde en una caja Petri se coloca la bacteria que queremos probar, en otra caja Petri se coloca Fusarium y simplemente lo que se hace es juntar esas dos cajas Petri sin que tengan ningún tipo de contacto físico. En este sentido, ¿qué se encontró? Que toda la actividad antagonista de Bacillus 0959 se basa principalmente en la producción de esos lipopéptidos que encontramos en los sobrenadantes libres de células. Mírenlo cómo a través de los días se iba perdiendo esa actividad antagonista, ¿sí? Pero otras bacterias, por ejemplo la 1057, que no tuvo ningún efecto por sobrenadantes, por medio de esos compuestos volátiles puede tener algún efecto antagonista. Entonces este es un reto importantísimo que tiene la agroindustria de los biológicos, de empezar a entender estos compuestos volátiles, porque recordemos que aquí el hito para controlar Fusarium es llegar al suelo, llegar a profundidades de más de 1 metro, donde un compuesto líquido no tiene cómo llegar, pero donde quizás con una muy buena aireación de suelos, con un compuesto volátil, podemos tener algún grado de control mucho más alto. Continuando entonces, a partir de acá decantamos todas las bacterias, nos quedamos con el Bacillus posiblemente amyloliquefaciens y empezamos a ver su efecto a nivel de suelos. Entonces, en este sentido, ya nosotros tenemos una publicación donde generamos y discriminamos todos los lipopéptidos que puede producir esta bacteria, pero lo que hicimos fue un experimento muy sencillo, donde teníamos unos microcosmos, esos microcosmos tenían 120 gramos de suelos y los inoculamos con 2 concentraciones de Fusarium. Uno que estaba 1 por 10 a la 3 y otro que estaba 1 por 10 a la 6 unidades formadoras de colonia por gramo de suelo. Esos microcosmos entonces los inoculamos con Bacillus. Cuando hablamos de Bacillus es un cultivo en TSB donde estaban las células, con el sobrenadante, en este caso el cultivo en medio MOLP, donde optimizamos esos lipopéptidos, y un control donde solamente estaba Fusarium, y a través del tiempo lo que hicimos fue unos conteos de UFC por gramo de suelo. ¿Qué encontramos entonces? Y aquí hay algo también importante a empezar a discutir. Realmente, ¿cuál es la concentración de Fusarium en el suelo, en las fincas y en las regiones que hoy tenemos afectadas? Tenemos muy pocos estudios, hay un acercamiento hoy en día en Filipinas, pero lo que se ha encontrado son 100, máximo 500 esporas por gramo de suelo, y eso sigue siendo un tema a debatir, porque siempre en nuestras investigaciones planteamos 1 por 10 a la 6. ¿Por qué? Si realmente la naturaleza nos está demostrando que son otras las cantidades, que son cantidades mínimas, que son infectivas. Entonces, acá están los dos contextos. En 1 por 10 a la 3, nosotros con el sobrenadante logramos después de 3 días reducir a 0 las unidades formadoras de colonia de Fusarium en este suelo, ¿sí? Pero con el cultivo de la bacteria en TSB, miren cómo no hubo ningún efecto. De otro lado, cuando aplicamos la bacteria a 1 por 10 a la 6, miren cómo hay una reducción, esa reducción es más o menos del 60%, pero sigue prevaleciendo Fusarium en el suelo. Esto lo complementamos ya con una prueba en planta y donde tomamos 2 decisiones. Primero, una aplicación directa de Fusarium y segundo, un esquema de suelos post-cuarentena. ¿Qué es eso? Entonces, en la primera parte de la aplicación directa, lo que hicimos fue aplicar una concentración de 2 por 10 a la 6 de Fusarium, ¿sí?, en una maceta. 24 horas después aplicamos nuestro sobrenadante libre de células de Bacillus, sembramos las plantas y evaluamos todos los parámetros de la enfermedad. ¿Qué encontramos acá? Y es un punto también a discutir. Cuando nos muestran los artículos nos dicen, a X días tuvimos un control
de X%. Pero no vemos este tipo de panoramas y es que ese control, cuando hablamos de control biológico, puede variar en el tiempo. Y Fusarium es una enfermedad o que la controlas o que si tienes algo, pues ya tienes un problema porque la vas a tener presente. Entonces miren acá como si comparamos el control versus el bacillus, realmente hay una diferencia significativa hasta los 28 días. Hay un control aproximadamente del 30%, pero a partir de ahí ese control se reduce. Estamos hablando de una sola aplicación del bacillus y no hay ninguna diferencia significativa a pesar que hay cierto nivel de control. Entonces, por ende, planteamos una segunda metodología que fue evaluemos suelos muy similares a lo que pasa en una cuarentena. Entonces, ¿qué hicimos? Tomamos plantas, esas plantas las inoculamos con Fusarium, después les aplicamos 10 mililitros a cada planta de glifosato al 20%, y todo ese contenido lo dejamos en el suelo. Esos suelos los empezamos a tratar con 1 hasta 5 aplicaciones de nuestro bacillus. ¿Y qué encontramos? Que a medida que vamos incrementando esas aplicaciones en suelos post cuarentena, vamos a lograr un mejor control de la enfermedad, llegando hasta un 74 a 88% de control. ¿Sí? Acá están esos resultados de área bajo la curva donde se demuestra el eficiente control y cómo todos estos temas o todas estas observaciones que les hice acerca de las concentraciones del hongo y de conocer realmente nuestros microorganismos son claves para el control biológico. Muchas gracias.